y brindaban su casa. Nosotros a veces teníamos que decirle, no te arriesgues porque puede perderlo todo, porque el gobierno cubano es implacable. Todo el que se lo opone, lo primero que hace es marginarlo y tratar de quitar su sustento y la forma de vida para que tenga que pasar hambre, necesidades, tratar de doblegarlo mediante esa práctica, que es lo que le ha hecho al resto del pueblo, sumirlo en la miseria para poderlo controlar y dirigir. Como todos deben saber, se ha hecho un llamado al diálogo nacional. Son muchos los que dentro de Cuba y fuera estamos iniciando un proceso que incluya a todos los cubanos. Queremos rehacer y diseñar una nueva nación, como dijera nuestro apóstol de la independencia, José Martí, con todos y para el bien de todos. Queremos incluir a todos los cubanos. No importa cómo piensen, eso sí, y en eso somos implacables y somos totalitarios, con un solo objetivo y un solo fin: lograr para Cuba la libertad y la democracia. Ese es el único cumplimiento que tenemos. Que nuestro país se convierta en una república libre e independiente, con soberanía plena y con un Estado de Derecho que garantice a sus ciudadanos el bienestar y la justicia social, donde los derechos fundamentales no les sean negados a nadie, sin importar raza, clase o condición política, con libertad plena para opinar, criticar y poder exponer sus ideas de cómo mejorar y desarrollar al país. El llamamiento proclama, entre uno de sus primeros puntos, que todos los hijos de Cuba y sus descendientes, vivan dentro o vivan fuera de Cuba, donde vivan, son cubanos. Y por tanto somos hermanos todos. Y todos debemos poder vivir con libertad y con todos los derechos y fraternalmente en la tierra que Dios nos dio, construyendo una sociedad cada vez más libre, más humana y más justa, abriéndonos a toda la humanidad, a todos los pueblos, de todas las razas y culturas, como una gran familia de la cual formamos parte. Hoy el pueblo cubano no puede hablar libremente ni expresar sus sentimientos e ideas de una Cuba mejor. Por esta causa hay cientos de hombres presos en las cárceles, sufriendo la atropello y la represión injusta. Deben ser liberados. Deben ser liberados inmediatamente, porque ninguno está comprobado que hizo nada para ni siquiera haber pasado un breve tiempo en la prisión. Eso es el primer requisito, que todos son iguales. Este sería un primer paso que deberían dar las autoridades de La Habana si quieren demostrar si de verdad desean hacer cambios y democratizar el país, e integrarse al diálogo nacional con todos los cubanos sin exceptuar a nadie. Cuba puede y debe volver al camino de la democracia, mediante un proceso pacífico, democrático e integrador de la nación, centrado en la persona humana. Esto se debe lograr por medios legales. Hay que convocar al pueblo en un referéndum para que sea el propio pueblo quien decida qué camino es el que desea y quiere. Los cubanos queremos ser libres, y lo seremos algún día, porque nunca hemos dejado de soñar y luchar por la libertad. Miles de hombres han sufrido tras las rejas y otros miles han muerto por lograr el preciado propósito de una república libre y soberana, dueña de su destino, pero con un máximo propósito de que este bien sea para todos por igual. El régimen hoy tiene una oportunidad histórica. Se han producido muchos cambios. Hoy Cuba marcha hacia una normalización de su relación con muchos gobiernos. Recientemente han visitado la isla muchos presidentes latinoamericanos que han sido elegidos mediante procesos democráticos. Los Estados Unidos, con Obama como presidente,
prometido aflojar las cuerdas de la tirantez que durante años ha sido el pretexto y fundamento del gobierno cubano. El embargo ha sido un fracaso. En vez de traer libertad a nuestra patria, el efecto ha sido todo lo contrario. Hoy es cuando más restricciones a las libertades hay. Los presos políticos y de conciencia pasan de 200. Y la escasez y los problemas económicos, al margen de la crisis mundial, han sufrido el deterioro mayor de su historia. Lo peor está por venir. Todos estos problemas y la crisis mundial puede ser el talón de Aquiles de las intransigencias del régimen. Pensamos que políticas sensatas en estos momentos serán beneficiosas para todos los cubanos. Hay una buena oportunidad que debe ser aprovechada por el actual gobierno. Este debe iniciar un proceso de diálogo con su pueblo y con la oposición, y que conducirían al país hacia un estado de normalización. Estas medidas serían liberar a todos los presos de conciencia, permitir la libre integración y organización del pueblo en los diferentes organismos o organizaciones de acuerdo a su sentir y pensar. Los cambios económicos, si no van acompañados de cambios políticos y sociales, no tendrán el efecto posible de construir una sociedad con justicia y equidad. Sin leyes que garanticen la libertad de comercio, la propiedad privada, la venta y compra, sin restricciones de casas, automóviles, tierras y todo lo que hasta ahora ha estado controlado o centralizado por el gobierno, no podrá conducirnos a lo que aspiramos todos los cubanos. El trabajo por cuenta propia se ha deprimido en los últimos tiempos. Se le retiran las licencias y no se conceden nuevas. La pequeña y mediana empresa prácticamente no existe en Cuba. Los obreros son expulsados por negarse a pertenecer a los sindicatos oficialistas o por pertenecer a sindicatos independientes u organizaciones de derechos humanos también. Todo el que se incorpora a la oposición, pues lo primero que hace este régimen es usarlo de trabajo. Nosotros hemos denunciado cientos de casos ante la OIT por este mismo motivo desde hace muchos años, y todavía se siguen efectuando, todavía Cuba sigue violando todos esos convenios. Hace 15 años que se le está llamando la atención en la Organización Internacional del Trabajo y Cuba no responde ni hace caso omiso. Y es uno de los países que más convenios ha firmado en el ámbito laboral. La doble moneda es un obstáculo, ya que la mayoría de los trabajadores cobran el depreciado peso cubano que el propio Estado rechaza en la mayoría de sus tiendas y negocios, por lo cual será difícil con esta moneda que puedan surgir estímulos reales. La gran mayoría de empresas carece de un sistema de contabilidad confiable. Luego, cómo medir y contabilizar el trabajo y las normas reales de producción. Sería interminable los problemas económicos que afectan al país. Dejemos eso a los economistas. Lo que nos afecta a nosotros, los activistas de derechos humanos, y en mi caso, el sindicalismo, o así como el pueblo cubano, son las faltas de libertades fundamentales y de derechos, que el actual régimen niega a su pueblo. Luego, el problema del pueblo cubano con la dictadura de los Castro no es el problema de esta con el gobierno de los Estados Unidos. Si bien el embargo viola derechos humanos, según alegan autoridades de La Habana, esto no puede ser tomado como pretexto para violar y negar a los cubanos sus derechos. ¿Qué embargo? ¿Qué bloqueo hay en Cuba? El gobierno cubano mantiene relaciones políticas y económicas con la inmensa mayoría de los países del mundo. Estados Unidos es el socio número 5 y posiblemente el más importante en venta de productos agrícolas y alimenticios. La isla, siendo un paraíso agrícola, tiene que importar el 80% de lo que consume. Es increíble. Una prueba más de la ineficiencia económica.